Nosotros hicimos unos discos a Rock, que fue el de... Pero por delante. A ver, aquí... Belén, puedes, perdona, cuando llegue... ¿No lo has visto? Como ven, acabamos de recibir 100 años después a Albert Einstein y con el motivo de esta visita se han organizado unas jornadas que tienen de conmemoración mucho y de divulgación científica y divulgación de la cultura de la ciencia bastante más. En primer lugar, voy a dar la palabra a la vicerrectora responsable de la divulgación científica y de la política científica, que es la profesora doctora Rosa Bolea. Rosa. Muchas gracias, querido rector. Estamos hoy aquí, os damos la bienvenida a todos vosotros para conmemorar, como bien ha dicho nuestro rector, la visita de Albert Einstein, que, como podéis observar, ha venido en carne y hueso, lo tenemos aquí. Bueno, nuestro fin desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza es divulgar el conocimiento y es una de las actividades que queremos llevar a la sociedad para que Einstein sea todavía más conocido y se mezcle con la sociedad aragonesa para así recordar cómo este genio nos acompañó hace 10 años y de esta forma vamos a revivir todo lo que aquí aconteció. Damos las gracias sobre todo al comité científico que ha organizado todos estos eventos. Han trabajado muchísimo, muchas gracias y a disfrutarlo. En efecto, esto ha sido posible gracias a un grupo de personas muy entusiastas, encabezadas como siempre por Carmina Puyoz, que es la que tira de nosotros, que ha organizado un comité pues que lleva varios meses trabajando para que esto sea posible y en nombre de este comité Fernando Bartolomé es quien nos va a explicar un poco su trabajo. Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Para los que hemos trabajado en que esto salga adelante es una enorme satisfacción que llegue el momento y que ustedes, todos ustedes respondan así, ¿no? Realmente es muy satisfactorio. Esto, como ha dicho la vicerrectora Rosa Bolea, es parte de la divulgación de la Universidad de Zaragoza. Son las jornadas de divulgación científica de este año que lleva ya, esta es la undécima edición. Este año centrado en conmemorar la visita de Einstein a esta ciudad. Sin el apoyo del Vicerrectorado de Política Científica esto hubiera sido imposible. Gracias, Rosa. Y el trabajo de liderazgo de quien de verdad es la trabajadora, la investigadora principal del proyecto que está detrás de esto, que es Carmina Puyoz. Y que ha hecho un trabajo magnífico. Detrás de ella, el comité científico hemos obedecido y seguido y puesto todo lo que hemos podido para que esto siga adelante. Hay que dar las gracias a mucha gente, así que no nombraré personas porque me olvidaría de muchos, pero en particular pues instituciones tanto de la Universidad de Zaragoza, el Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías, el Instituto de Nanociencia de Materiales de Aragón, que es un centro mixto de la universidad
y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Usted, don Alberto, lo conoció como Junta de Ampliación de Estudios. Ya, sí, la semana pasada cuando estuvo con Cajal, pues Junta de Ampliación de Estudios, ahora Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, también colabora en la Facultad de Ciencias, colaboran de fuera de la universidad instituciones como Caja Rural, a quien de verdad damos las gracias de corazón por cómo se ha volcado en el proyecto, el Ayuntamiento de Zaragoza, también muchas gracias, Sara. Vamos a disfrutar con los estudiantes del Instituto Goya de esas visitas de Zaragoza Turismo que estarán abiertas a todos los zaragozanos. Y hay también instituciones académicas como la Real Academia de Ciencias de Zaragoza o la Real Sociedad Española de Física que nos han apoyado todo el tiempo. Quiero decir también que, bueno, Einstein aquí dio 2 charlas hace 100 años y este año lo que rememoramos es aquello, pero mostrando que su trabajo sigue más vivo que nunca. Y para eso hemos conseguido traer especialistas de diversos puntos de España que siguen trabajando en temas que abrió Einstein al mayor nivel internacional. Gracias a Alicia Sintes de la Universidad de Baleares, Adán Cabello de la Universidad de Sevilla y Marta Macho Stadler de la Universidad del País Vasco. Para darnos una idea del momento histórico en que aquello ocurrió, nuestro gran Julián Casanova también dará una charla esta tarde aquí en el Paraninfo. Hoy tenemos aquí a unas decenas de estudiantes, pero son centenares de estudiantes de primaria y de secundaria los que han estado movilizados por el evento en decenas de centros educativos de todo Aragón. Muchas gracias a los profesores de primaria y secundaria que se han apuntado, que nos han seguido en esta locura de trabajar la divulgación científica en torno a la figura de Einstein. Y creo que nada más, no sé si me olvido a alguien, perdón por anticipado. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Gracias. Bueno, y desde luego todo esto no sería posible sin la financiación de la FECIT, que está representada hoy por el responsable de la Unidad de Divulgación Científica y Participación Pública, don César López. Muchísimas gracias, César, por acompañarnos en este proyecto. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que impone hablar teniendo aquí detrás a Albert Einstein, así que seré breve. Para mí es un honor realmente y un gran placer representar a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología en este evento tan emotivo. Enhorabuena a todos los que lo han organizado y han conseguido que durante unos días Zaragoza se llene de ciencia. Desde la FECIT lo que buscamos es hacer que la ciencia forme parte del día a día de la sociedad. Y en esto, como en tantas otras cosas, Einstein seguro que tendría mucho que enseñarnos. Porque en un tiempo en el que no había la comunicación era algo completamente diferente, cuando no había televisión, no había internet, el cine era mudo, Einstein consiguió convertirse en una figura icónica, en una figura popular. Y esto, gracias en parte, lo consiguió a las giras que hizo por todo el mundo, una de las que le llevó aquí a Zaragoza el 12 de marzo de 1923. Estados Unidos, Japón, China, Argentina, España, en la que visitó además de Zaragoza, Madrid y Barcelona, fueron países de esta primera gira que lo llevaron a convertirse en una figura popular, en una figura icónica, en una figura conocida por todo el mundo. Yo estoy convencido de que muchos de los que abarrotaban las salas que Einstein utilizaba para dar sus conferencias quizá no comprendían del todo lo que era la teoría de la relatividad. Pero Einstein consiguió estimular su curiosidad por la ciencia. Y eso es lo que todos los que nos dedicamos a la comunicación social de la ciencia, de una manera u otra, buscamos. Así que yo me quedo con esto y seguro que Einstein tendrá muchas cosas más que enseñarnos. Simplemente agradecerle su labor y agradecer la invitación a participar en este evento. Gracias.
Bueno, siguiendo con los agradecimientos, ya hemos mencionado antes a Caja Rural, desde luego el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido capital para que esto saliera de las puertas de la universidad y se extendiera a toda la ciudad de Zaragoza. Por lo tanto, su vicealcaldesa, que ha estado trabajando en este proyecto, Sara Fernández, tiene la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias a la universidad por darnos la oportunidad al ayuntamiento de colaborar en esta celebración. Tenemos afortunadamente muchísimos proyectos juntos, muchos de ellos de transferencia de conocimiento, obviamente, pero muchos también de apoyo a la divulgación científica. Y para nosotros siempre es un placer. La verdad es que es importantísimo, por supuesto, es lo más importante, obviamente, el legado científico y de conocimiento de Einstein. Es verdad que grandes científicos aragoneses, Gregorio de Rocasolano, Santiago Ramón y Cajal, tuvieron también mucho que ver en que Einstein viniera aquí a Zaragoza y, por supuesto, todo el conocimiento y todos los científicos de la universidad. Pero es verdad también que hace 100 años ya existía lo del paquete turístico, porque en 50 horas que estuvo aquí, la verdad es que Einstein recorrió y conoció toda Zaragoza de una forma que vamos a poder revivir en las visitas turísticas. Aparte de dar, por supuesto, esas conferencias, que es lo más importante, como digo, es verdad que, bueno, vio una zarzuela en el Principal, cenó y conoció nuestra gastronomía en el casino mercantil de entonces, vio bailar jota y también le maravilló nuestro folclore, conoció el Pilar, la Seo, la Lonja. Por tanto, vamos a revivir ese orgullo de ciudad que tuvieron nuestros antecesores de hace 100 años, pues otra vez los zaragozanos volvemos a estar orgullosos de nuestra ciudad y vamos a mostrársela, por supuesto, a todo aquel que quiera apuntarse a las visitas, pero especialmente a Albert Einstein. Un placer, como digo, como siempre, el Ayuntamiento colaborar. También hay una parte de cultura con los títeres de Tía Elena, que es una forma también de llegar a otro público, porque desde los más pequeños es muy importante transmitir la importancia de la ciencia y ese acceso que tenemos todos a ella. Y, por tanto, nada, que lo celebren y muchísimas gracias por haber venido, señor Einstein. Bueno, y antes de dar la palabra a nuestro invitado de honor, a don Albert Einstein, permítanme poner en contexto un poco esto. ¿Por qué estuvo aquí? Estuvo en este edificio porque esto era Facultad de Medicina y Ciencias, y él visitó la Facultad de Ciencias donde conocía gente, conocía científicos con los cuales mantenía interacción. Zaragoza, Barcelona, Madrid y Zaragoza. Es una cosa que puede sorprender. Esto muestra que ya en aquel entonces el nivel de la ciencia que se hacía en esta universidad era suficientemente bueno para atraer a científicos de este renombre. Y hoy fíjense qué foto tenemos. Tenemos a Albert Einstein y Ramón y Cajal. Quizás podríamos poner alguno más, pero por no quedar mal con nadie, quizás dos de los científicos cuyos hallazgos hace más de un siglo siguen todavía influyendo en el desarrollo de tecnologías en este momento. Y es una suerte que los dos se conocieran, que los dos coincidieran. Y es una suerte que hoy, en cierto modo, estén representados en este Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, insisto, dos de los científicos más grandes de la historia. Desde luego, dos de los científicos cuyos trabajos todavía no han acabado de llegar a todo lo que esperamos que lleguen. Por lo tanto, Herr Professor Einstein, it's a pleasure to meet you here in our university. I pass the floor to Professor Albert Einstein. Buenos días a todos. No os preocupéis, no hablaré en alemán porque los 100 años que han pasado desde mi primera visita aquí me han permitido aprender algo rudimentariamente de castellano. Así que, ich glaube, ich will in Spanischen sprechen. Estoy verdaderamente feliz de estar aquí en Zaragoza por varios motivos. El primero es porque ha dicho el señor rector hablar delante del señor Ramón y Cajal, con el cual tuve el honor y el gusto de coincidir algunas ocasiones, me llena de felicidad. Y hay otro motivo también que me hace estar muy feliz, y es
la presencia de unos cuantos muchachos y muchachas aquí entre vosotros, ¿sí? De chicos jóvenes y chicas jóvenes que escuchan con atención y con paciencia a un hombre muy anciano. A un hombre muy anciano. Muy anciano. Pues mañana día 14 cumpliré 144 años. Y claro, no es normal en este tiempo, creo, por lo que leo y me cuentan, los muchachos jóvenes no suelen escuchar con demasiada atención a sus mayores, a sus ancianos, de manera que esto me hace feliz. Si además alguno de ellos o varios me dijeran que no solo escuchan a sus mayores, sino que también escuchan a otros ancianos como Mozart o como Johann Sebastian Bach, ya, por lo menos algún ratillo, algún rato entre Shakira y J Balvin o Bad Bunny, bueno, pensaría ya que Zaragoza verdaderamente ha sido tocada por la mano del dios Apolo y de la diosa Minerva. Espero que luego alguno me dé esta grata sorpresa. Bueno, estos días la prensa, la radio han publicado numerosos artículos sobre mi estancia en Zaragoza, así que la conocéis todos tan bien como yo, o incluso mejor, porque claro, ya a mi edad la memoria empieza a fallar un poco, aunque para tener 143 años tampoco voy a quejarme de mi memoria. Pero sí, ocurrieron muchas anécdotas que habéis leído estos días. Sin embargo, entre anécdotas y anécdotas, lo que para mí queda como un recuerdo imborrable de mi estancia en Zaragoza fue justamente el calor que yo recibí de todos vosotros y que ahora se prolonga 100 años después. Ese calor ha quedado grabado en mí porque, fijaos, el propio embajador de Alemania en España me dijo en una ocasión que pensaba que en ninguna ciudad del mundo se había recibido a mi persona, a Albert Einstein, con el calor y el alboroto y la alegría que ocurrió aquí en Zaragoza. Esto verdaderamente me conmueve. Y esto, exactamente esto, es lo que permite que hoy yo esté aquí. Este calor y este cariño que yo recibí. ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo, sí, pero el tiempo pasa. Transcurre inexorablemente. El tiempo solo es relativo si te acercas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Si no, el tiempo es muy previsible y muy fácil de medir. Por lo cual todos imagináis que no es fácil andar por el mundo con 143 años. Pero sí que hay una manera. Porque todos sobrevivimos. Todos sobrevivimos a la muerte. Sobrevivimos en el recuerdo de los nuestros y en su cariño, y sobrevivimos también en los sueños de los nuestros, en donde aparecemos tan reales como cuando estábamos en vida real. De manera que algunos otros además también sobrevivimos por nuestra obra, de manera que yo he sobrevivido por mis ecuaciones, mis teorías, pero también, y no es menos importante, he sobrevivido por vuestro cariño y por vuestro afecto. Así que gracias por darme la vida, nuevamente con 143 años. Bueno, habéis escuchado todo seguramente que ha dicho señora Fernández que admiré vuestras jotas, el canto y la danza de vuestra tierra, vuestras jotas aragonesas que pude disfrutar hace 100 años, de manera que si no es una osadía, me gustaría despedirme cantándoos una jota yo a vosotros en este caso. Espero no desafinar demasiado, realmente cantar no es lo mío, pero bueno, creo que sabréis disculparme. No se extrañe si solloza Albert Einstein este día, no se extrañe si solloza por la alegría de volver a Zaragoza, de volver a Zaragoza, Albert Einstein este día. Ring, 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 ring. ¡Bravo!
Y ahora vamos a tener, especialmente yo voy a tener el gran privilegio, todos vosotros, pero me permitiréis que yo lo sienta más todavía, de volver a recorrer este edificio, porque vosotros lo corréis con cierta frecuencia, pero yo hace 100 años que no he pasado por él y está verdaderamente esplendoroso, y voy a saludar en el camino a mi viejo amigo Santiago Ramón y Cajal, de manera que una señorita guía de Zaragoza Turismo va a comenzar ahora una visita que para mí va a ser verdaderamente el colmo de la felicidad de este día. Gracias, señorita.
Pero Einstein bajó al andén y aquí le estaban esperando el físico Jerónimo Vecino, Antonio Rius también y Casimiro Lana, que es una persona clave. Ellos saludaron a Einstein y consiguieron que él aceptara la invitación. Ya se la habían hecho antes, pero insistieron y fue en ese momento, al parecer, cuando Einstein ya por fin dijo sí. Después, unos días después, el día 7 de marzo es cuando llega la confirmación, él envía un telegrama muy escueto, dice: llego el lunes rápido. No es que fuera a venir muy deprisa, sino que iba a venir en el tren procedente de Madrid, el rápido de Madrid. Y así fue como el lunes 12 de marzo, que es lo que, perdón, sí, el lunes 12 de marzo, llegó hasta aquí, hasta la estación donde le estaban esperando para darle una bienvenida de honor. En la época ya se le veía como un sabio famoso, era un huésped ilustre, así que tuvo un comité de bienvenida amplio. Ahí estuvo desde el gobernador civil, el alcalde, el rector, catedráticos como Roca Solano y como Vecino. También el cónsul alemán, que vamos a ver que es muy importante, Gustav Freudenthal. Y después de toda esa bienvenida, ya se marcharon los Einstein hacia su hotel, el hotel donde se alojaban, que es el Hotel Universo, que estaba en la calle de Ongela. La comitiva que siguió a los Einstein era más propia de estrellas de cine o de la música, más que de un científico. Allí, en el hotel, Albert Einstein descansa unas horas para venir enseguida aquí a la antigua Facultad de Medicina y Ciencias para dar su primera conferencia. Bien, aquí tenemos una imagen en la que podemos ver al matrimonio Albert y Elsa Einstein. No está tomada en Zaragoza, pero está tomada en 1923, así que nos acerca mucho al aspecto, se acopla esto. Se acerca mucho al aspecto que tenían cuando llegaron a la estación de Zaragoza. Y en este otro lado podemos ver una fotografía tomada aquí, en el estudio de Gustav Freudenthal, donde podemos ver a Albert Einstein junto con Jerónimo Vecino, que es uno de los grandes promotores de su llegada a la ciudad. Y ahora ya nos vamos hacia el aula magna y allí vamos a conocer un poco cómo fueron esas conferencias que impartió en este edificio. Así que cuando quieran. Fueron los días 12 y 13 de marzo. A las 6 de la tarde fueron las conferencias y a pesar de que se ha dicho siempre que fueron aquí en el aula magna, lo más probable, casi seguro, es que fueran en el salón de actos. En la prensa de la época se refiere siempre al salón de actos, así que es en el lugar del que acabamos de ver. En estas dos conferencias, en la del lunes, Albert Einstein habló de la relatividad especial y en la del martes de la relatividad general. Lo que explicó en estas conferencias es que el tiempo en el que vivimos y el espacio en el que nos movemos no es un concepto fijo, inmutable, sino que puede variar según el espectador, que el tiempo depende de la velocidad. La concepción que se tenía hasta entonces del tiempo, del espacio y del universo cambia radicalmente. Pero Einstein dijo que él no era un revolucionario, que lo único que había hecho era una extensión y sus teorías eran una evolución
de las teorías que le habían precedido. Había entonces en Zaragoza muy pocas personas con la preparación científica como para entender todas estas teorías tan complejas. Pero como era un personaje famoso, pues el primer día el salón de actos se llenó a rebosar. Era entonces un mito por el que la gente sentía devoción. En la prensa de la época dicen que bellas señoritas y distinguidas damas engalanan el severo salón. Esto ahora no nos suena nada bien, pero bueno, era 1923. Bien, después de dar estas conferencias, bueno, al acabar la conferencia, todo el público, por supuesto, prorrumpió en aplausos, en bravos, aunque la mayoría no habían entendido nada. De hecho, un periodista zaragozano muy sincero dijo: no he entendido nada, pero es una eminencia. Un viñetista también escribe en una viñeta un diálogo entre un padre y un hijo, y el hijo le pregunta al padre: papá, ¿hay alguien más sabio que Einstein? Y le contestó: sí, hijo. Y dice: ¿quién? Dice: el que no entiende. Bien, al terminar esa primera conferencia, le entregan un diploma que vamos a poder ver enseguida. Un diploma como miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Zaragoza. ¿Se acuerda, verdad? Está firmado por el secretario, por Lorenzo Pardo, luego lo vamos a ver también en una imagen, y es un diploma que se conserva en el archivo Einstein en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bien, él vuelve a dar aquí una segunda conferencia, y en esa conferencia acudieron menos personas, pero también al final acabaron con el mismo entusiasmo. Todo el mundo seguía las conferencias hasta el final, sobre todo porque en cuanto empezaban las puertas se cerraban, así que tampoco tenían otra opción. Bien, después de esa segunda conferencia, el rector, Roger Villanova, dijo que la pizarra que había utilizado Einstein para apoyarse con fórmulas, con dibujos, con esquemas para sus explicaciones, no se iba a borrar nunca, se iba a guardar siempre para las generaciones venideras, que iba a ser un recuerdo imborrable, pero esa pizarra desapareció. Y hasta el día de hoy tampoco ha aparecido. No se sabe ni cómo, ni dónde, ni por qué desapareció. Puede seguir en algún sótano, en algún desván. Pudo perderse durante la Guerra Civil o quizá en el traslado, en la mudanza que se hizo al campus de la Plaza de San Francisco. Hay una factura que se conserva en el archivo de la universidad de un fotógrafo, de Lucas Cepero. La factura es del 20 de abril de 1923 y el concepto es ampliación gráfico de Einstein. Por cierto, el concepto era ese, el importe, 35 pesetas y 20 céntimos. ¿Podría ser esta imagen una fotografía tomada de la pizarra? Pues es posible. Tampoco sabemos si fue una pizarra o fueron dos pizarras. Desde los primeros contactos que tuvieron con Einstein desde España, él insistió en la necesidad de poder utilizar las pizarras, porque él solo dominaba el alemán. Era el único idioma en el que se sentía seguro para hablar de sus teorías. Español no hablaba un poco de francés, así que era muy importante para él el apoyo de estas pizarras. Bien, al terminar esta segunda conferencia, un grupo de estudiantes de la Universidad de Zaragoza le entregaron a Einstein un donativo para los estudiantes alemanes que tenían menos recursos. En 1923 en Alemania había una crisis económica muy grave. Así que los estudiantes del campus universitario de Zaragoza pues quisieron agradar al ilustre invitado, hicieron una colecta y le entregaron el donativo. No se sabe cuánto dinero fue. Se lo entregaron junto con una carta que sí se conserva también en el archivo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. El último día, el miércoles, también el profesor alemán pasó por este edificio. Vino por la mañana, entró en varias aulas, por supuesto todos los profesores, los alumnos pues lo saludaron con admiración y visitó el laboratorio de Roca Solana. Como comentaba antes,
Roca Solano llevaba años trabajando en el movimiento browniano, siguiendo a Einstein. Y esa visita la tenemos aquí inmortalizada, es una imagen que tomó Antonio Rius en el laboratorio que estaba en este mismo edificio. Seguramente también fue en ese momento cuando pasó por la secretaría, porque tenían que pagarle su trabajo, sus conferencias aquí. Y sabemos que le pagaron 575 pesetas por cada conferencia, y entonces, y además también 250 pesetas para los gastos de la estancia. Y después, al salir de aquí, se marchó al Instituto General Técnico, que era el único instituto de secundaria que existía entonces en Zaragoza y que estaba junto a la antigua universidad, junto a la iglesia de la Magdalena. Hoy en día, actualmente, el heredero de ese instituto es el Instituto Goya, aquí presente. Las generaciones venideras, que decía el rector. Aunque no podéis ver la pizarra, conocéis un poco su presencia aquí. Bien, la visita allí al Instituto Goya fue por lo visto inesperada, porque en las actas que se conservan del claustro pues se explica que como no tuvieron tiempo, pues no pudieron avisar a los profesores del instituto para que fueran a saludar y a conocer a Albert Einstein, y que solo pudieron hacerlo los que estaban en ese momento pues dando clase o a punto de hacerlo. Bien, pues ahora ya dejamos este edificio y seguimos nuestra ruta viendo el antiguo centro mercantil. Si me permitís. Por favor. 575 pesetas en mis momentos eran unos 3 euros y pico. Tal vez no se hace la idea de las pesetas. Sí, unos 3 euros aproximadamente. Yo para la conferencia es muy barata, pero quería solo decir, al hilo de lo que comentaba la señorita del gran entusiasmo que generaron las conferencias que yo impartí, que por cierto hay una cierta discusión entre si fueron en este aula magna o en el salón de arte. Yo podría decirlo seguramente, pero creo que es mejor que quede el misterio, porque de alguna manera científicos también somos investigadores del misterio, descubrimos los misterios que hay encerrados en la naturaleza, están allí y alguien tiene que descubrirlos. Bueno, las teorías, las moléculas están. Nosotros las descubrimos, seguramente. El señor Turrión seguramente descubrirá perfectamente dónde fueron las conferencias y descubrirá la pizarra. Es un augurio que el señor Turrión nos descubrieron y pienso que te estoy llegando a un No, pero quería decir al hilo de lo que comentaba la señorita que ha desaparecido. En torno al entusiasmo que generaron las conferencias mías, y a pesar de que evidentemente prácticamente nadie, salvo 3 o 5 personas, entendía mucho menos explicándolas en un mal francés como yo hacía. Esto a mí, por supuesto, me resultaba enormemente halagador, pero por otra parte, resultaba un tanto cruel y un tanto hiriente, porque yo había sido siempre un gran defensor de la oposición a principios de autoridad. Yo desde niño y adolescente como vosotros me llegué a admitir la autoridad de nadie solamente por el hecho de que a esa persona se le presuponía una autoridad. La autoridad la tenía que demostrar por su conocimiento. Y yo estaba en contra de ese principio de autoridad que venía metiendo la educación desde tiempos de Aristóteles o de Santo Tomás, de toda la historia. De manera que yo es lo que llamo la paradoja de Einstein. Alguien que se enfrentó profundamente al principio de autoridad, pero que se daba cuenta de que estaba siendo una autoridad y aceptado como tal autoridad. Me halagaba, pero también me entristecía. Bueno, la vida es una sucesión de muchas paradojas. Desde que naces hasta que te mueres, una paradoja detrás de otra. Y simplemente ya terminaré diciendo que esta paradoja de Einstein la relaciono con otra paradoja que sufrí también, que viví, que es la paradoja de Charlotte. No es por el bigote ni nada parecido. La paradoja de Charlotte consiste en que yo hablaba con Charles Chaplin, el maravilloso actor que encarnó, que creó el personaje de Charlotte. Y yo le expresaba mi admiración porque decía, usted es capaz de conmover a millones de personas de todo el mundo sin decir ni una sola palabra, sin decir ni una sola palabra.
cuenta una historia maravillosa y emociona a su público. Y él me respondió aproximadamente: fíjese usted, señor Einstein, qué paradoja. Usted, sin embargo, habla muchísimo y nadie entiende nada. Pero también es capaz de conmover y de emocionar a su público. Es la paradoja de Charlotte y Albert Einstein. Bueno, pues continuamos la ruta hacia el centro mercantil. no solo la ciudad de Zaragoza, sino como este que además es una historia una belleza de artistas que habéis convertido. Enhorabuena a todos zaragozantes. Va a hacer que viviendo 100 años después. Bueno, si dijera que no, mentiría. Sí, yo esperaba, porque en aquel momento de comprobarme a la universidad muy cordial, y habiendo pasado un cierto tiempo y habiendo sido la persona de Einstein vivido con una figura parecida, esperaba un recibimiento también bastante ciertamente. Y vemos que la Jota le gustó entonces y le gusta ahora. Sí, pero es algo más que gustar, me emocionó, porque no es fácil, bueno, realmente sí es fácil, pero estoy acostumbrado a escuchar y a tocar música de Mozart o de Bach, es música muy emocionante, pero cuando encuentras esa emoción en una manifestación de música popular en la cual hay unos niños tocando y bailando y unos muchachos que apenas tienen formación musical seguramente, pero que tocan de esa manera, con esa energía y ese brío, y la danza que fue muy hermosa, sí, sí. Y ya que habla ahora de muchachos, ¿qué le parece que hayan venido todos estos chavales a recibirle también, estos adolescentes? Es algo maravilloso, es algo importantísimo, es algo que es necesario, porque es importante que los muchachos y los jóvenes hereden el conocimiento de sus mayores, no solo que lo hereden forzosamente porque han de estudiarlo y examinarse, sino que lo hereden con gusto, porque vean que es un conocimiento de la misma manera que me ocurrió a mí, que me apoyé en mis antepasados científicos para avanzar. Ellos se apoyarán en sus antepasados como yo para seguir avanzando. Gracias. Muchas gracias.